Salmo 40, versículo 1 al 3. El Salmo 40, para introducirles un poco, es uno de los salmos que de muy joven, en mi conversión también, me ayudó muchísimo en los momentos difíciles que uno pasa en la vida cristiana y también en la vida en general. Entonces, es un salmo realmente precioso. Dice el músico principal, Salmo de David. Y dice el verso 1, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Lo leemos nuevamente para entenderlo mejor. Pacientemente, dice el salmista, esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Y bueno, es un salmo realmente hermoso. Hay muchos salmos en la Biblia que el Señor ha dejado para nuestra consolación. Cuando un alma está afligida, cuando un alma está pasando momentos difíciles en la vida, yo siempre aconsejo, o hay temores en el corazón, o problemas que nos aquejan, o afanes, siempre aconsejo leer los salmos. Creo que los salmos es un libro que el Señor ha dejado para nuestra alma, para nutrirla, para animarla. ¿Por qué? Porque hay salmos que se han escrito en esos momentos también. Los salmistas escribieron en momentos de aflicción, en momentos de dificultades en la vida, en momentos de persecuciones, de peligros. Por eso hablan de todos aquellos temas. Y el Salmo 40 es uno de ellos. Tenemos diferentes salmos, salmos que son acciones de gracias, donde el salmista da gracias a Dios por su gran bondad, por su misericordia, por alguna liberación. Hay salmos que son alabanzas al Señor, te alabaré, oh Jehová, porque formidables son tus obras. Hay muchísimos salmos, hay salmos que son oraciones, plegarias, súplicas, hay salmos que son confesiones de pecado, como el Salmo 51, ¿cierto? El Salmo 32 también, que habla un poco acerca de eso. Hay salmos mesiánicos, salmos que hablan acerca de Cristo, como el Salmo 22, el Salmo 2. Hay salmos imprecatorios también, que son salmos donde el salmista dice palabras en contra de alguien, ¿cierto? Para que Dios traiga venganza de sus enemigos. Entonces hay diferentes salmos, los cuales pueden ser de mucha ayuda. Pero hay salmos también que son un reflejo, cuadros vivos de la liberación de Dios, de la salvación de Dios sobre sus hijos, de la salvación de Dios sobre su pueblo, o de la salvación de Dios sobre alguna persona, como es el caso del Salmo 40. Es un reflejo de cómo Dios rescató del hoyo de este lodo cenagoso a este hombre que estaba en aflicción y que clama al Señor. ¿Cuántos de nosotros en momentos de aflicciones no nos hemos sentido desesperados, sin saber qué hacer? No sabemos dónde acudir en esos momentos de dificultad, de desesperación. Todos hemos vivido alguna vez esos momentos donde estamos realmente afligidos, donde estamos realmente atormentados en nuestra alma, en nuestro corazón, quizás luchando contra algún problema, luchando contra algún problema familiar, algún problema económico, algún problema contra otra persona, quizás luchando con alguna aflicción del alma, algún sufrimiento, algún temor que inunda tu corazón, alguna depresión que ha venido producto de algo. Todos hemos tenido momentos así, momentos de crisis emocionales, donde no sabemos qué hacer, donde pareciera que las cosas escapan de nuestra mano y no vemos esperanza, no vemos luz. Entonces el Salmo 40 es un cuadro así, donde el salmista no sabía qué hacer. No sabemos específicamente en qué momento David escribió el Salmo 40. Lo más probable, y aquí doy una opinión más personal,
es que haya sido escrito en ese momento de pecado en la vida de David, cuando él cayó en una tentación con Betsabé, pecó y luego mandó a matar a Urías, eteo, por mano de Joab. Tenemos un relato ahí en 1 de Samuel, capítulo 11 en adelante, o 2 de Samuel, capítulo 11 en adelante. Probablemente haya sido en ese caso donde David escribe el Salmo 40, juntamente con el Salmo 32, donde él también habla de ese pecado que había en su vida y que él confesó, y el Salmo 51, que es la confesión de David, el arrepentimiento de David, ahí en ese salmo donde él le pide al Señor que perdone su pecado. Entonces, este salmo nos recuerda lo que Dios hace y cómo Dios obra cuando nosotros estamos en medio de aflicciones, en medio de ese pozo de desesperación, y Él oye nuestro clamor e interviene con su brazo fuerte y nos ayuda en esos momentos de dificultad, levantándonos, sacándonos de ese hoyo y poniéndonos en tierra firme, poniéndonos en roca firme. Entonces, un llamado a confiar en su poder, a confiar en que Dios oye el clamor de los que claman a Él, Dios oye el clamor de sus hijos y Dios va en nuestra ayuda. Todos hemos experimentado de una u otra forma la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, hermano mío, es Dios inclinándose a nosotros. Siempre definimos gracia de Dios como un favor inmerecido, como un don de Dios. Pero la gracia de Dios es ese don de Dios, ese favor inmerecido de Dios, es Dios inclinándose a nosotros, es Dios mirando nuestra miseria, es Dios mirando nuestra condición, es Dios mirando cómo nosotros realmente estamos y que dependemos de Él, necesitamos de Él. Y es Él inclinándose. Note, Dios, el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, inclinándose a favor de pecadores que no lo merecen y estirando su brazo poderoso, su brazo fuerte y sacándonos del pozo de la desesperación, sacándonos de nuestra necesidad para ponernos en roca firme, para ponernos en un lugar estable, para ponernos en un lugar donde podamos caminar firmemente, confiando en Él. Eso es gracia de Dios. Imagínate a ti atrapado en arenas movedizas. Imagínate a ti atrapado en un lugar así. Y cuanto más, como lo vemos en las películas, ¿cierto? En esos pantanos. Y cuando más la gente intenta salir de ese lugar, pareciera que más se hunde. Mientras más esfuerzo hace por salir de ese lugar, más se comienza a hundir. Y comienza la desesperación. ¿O has visto en las películas o tú presenciado a una persona ahogándose? ¿Y cómo comienza a desesperarse? Y de pronto comienza a ver que no tiene esperanza, que pareciera que se va a ahogar, que hasta ahí llegó su vida. Entonces clama, grita, se desespera y pide ser rescatado. Y entonces llega alguien, ¿cierto?, en su ayuda, en su rescate, y puede salvarle, puede rescatarle. Así es como Dios actúa en nuestra vida, así como Dios actúa en la vida de este salmista. Él no nos escucha, Él no solo nos escucha cuando clamamos, sino que Él también interviene en nuestro favor. Él va en nuestra ayuda, Él va en nuestro rescate. David dijo de esta forma en un salmo más atrás, en el Salmo 37, él dice: joven fui y he envejecido. O sea, él dice: yo he vivido mi vida y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. O sea, en toda su vida él podía decir que no había visto a un justo desamparado. ¿Sabe por qué los justos no somos desamparados? Porque Dios está con nosotros. Porque Dios va a nuestro rescate y extiende su mano, extiende su brazo fuerte y nos sostiene y nos saca de esos lugares peligrosos y nos pone en terreno firme. Quizás te sientes atrapado hoy, quizás te sientes en ese pozo de desesperación. Bueno, a través de este salmo tú puedes ver que Dios puede extender su brazo poderoso y ayudarte. Entonces, versículo 1, leámoslo nuevamente. Verso 1, veamos esta paciencia, este clamor también del salmista. Él dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Imagínate si nosotros tuviéramos que pintar esta imagen, si nosotros tuviéramos que dibujar esta imagen, si tuviéramos que plasmar en un cuadro o en una hoja este versículo y tuviéramos que poner en esa imagen y poder reflejar este versículo de alguna forma y reflejar lo que estaba viviendo el salmista, lo que estaba viviendo este hombre en medio de esta situación,
y podríamos dibujar un pantano, un lugar peligroso, un lugar tenebroso, como a veces podemos ver en una película de terror y ver árboles así tenebrosos, un lugar oscuro y en medio de ese lugar un pantano ahí de arenas movedizas. Y tendríamos que dibujar a un hombre que por algún motivo llegó a ese lugar y pasó los letreros que decían peligro, pasó los linderos, fue más allá de donde debía ir. Y a pesar de que habían advertencias, a pesar de que había letreros por diferentes lugares que decían peligro, él decidió transitar por ese lugar y por ese motivo, por él haber seguido caminando en esos lugares peligrosos, él cayó en este lugar de arenas movedizas. Él cayó en este pantano. Él cayó en el lodo y ahora el barro lo está inundando. El barro le ha llegado hasta el pecho. Y quizás a sus brazos comienza a moverlos, a agitarlos para poder salir de ahí. Y está realmente este hombre desesperado. Desesperado sin saber qué hacer. Quizás levantando su mentón, levantando su cabeza para no hundirse. Y de esa forma nosotros podríamos retratar lo que le estaba pasando al salmista. Obviamente en sentido figurado. Él no está hablando literalmente que estaba en un pantano, no está hablando literalmente que está en esta arena movediza, sino que está tratando de, a través de esta figura, reflejar la situación espiritual en la cual él se encontraba. Hay un libro bien conocido de John Bunyan que se llama El progreso del peregrino. Y el progreso del peregrino relata algo muy parecido. Dentro de su relato dice que Cristiano en medio de su peregrinaje es una persona, bueno, es un libro que refleja realmente a través de una ilustración, a través de una metáfora, lo que sucede en nuestra vida cristiana desde nuestra conversión hasta que llegamos a la ciudad celestial, hasta que vamos a la presencia de Dios. Eso es lo que hace ese libro a través de metáforas. Entonces, Cristiano comienza su peregrinaje, comienza él a andar por este camino hacia la ciudad celestial y en medio de su caminar o al comienzo quizás de su caminar, él cae a un lugar que se llama el pantano del desaliento. Y en medio de este pantano del desaliento, él comienza a hundirse cada vez más. Hasta que un hombre va a su ayuda, un hombre justamente llamado ayuda, va a su encuentro y lo rescata de ese lugar y lo pone en tierra firme. Y le dice que ese lugar fue creado, ese pantano del desaliento fue creado por los pecados, por los desánimos de los hombres. Entonces él le indica cuál es el camino que él debe seguir para la ciudad celestial. Entonces las dificultades, la desesperanza crearon ese pantano del desaliento, le dice ayuda. Y muchas veces, hermanos, nosotros caemos en ese pantano del desaliento. Aún como tanto no cristianos que puedan tener ciertas dificultades y estar sin esperanza, como cristianos que pueden estar en medio de esas dificultades y luego comienza a llegar a su vida el desaliento y pareciera que en su vida espiritual se están hundiendo más y están en esa arena movediza, en ese lodo cenagoso, sin saber qué hacer. David estaba en esa condición. David estaba en esa situación, donde su vida comenzó a hundirse poco a poco, donde este terreno fangoso comenzó a hundirlo y a tragarlo cada vez más. Y bueno, ese pantano del desaliento puede tragarnos más y más por diversos motivos. Por problemas, a lo mejor hay dificultades que nos aquejan y comenzamos a hundirnos, comenzamos a afanarnos, comenzamos a desesperarnos, dejamos de confiar en Dios, en su gracia, dejamos de caminar con Él, dejamos de vivir por fe y comenzamos como Pedro, ¿cierto?, a mirar a nuestro alrededor y ver que estamos en medio del mar, en medio de la tormenta y comenzamos a hundirnos. O por el pecado. A veces comenzamos a jugar con el pecado y no nos damos cuenta cuando estamos ya en el lodo cenagoso y no podemos salir de ahí. O quizás dolores, aflicciones que no hemos puesto en los pies de Jesús y comenzamos a hundirnos. Bueno, cualquiera sea la situación de por qué estamos en ese pantano del desaliento, déjame decirte que Dios puede sacarnos de ahí.
Dios puede sacarnos de ahí. Entonces David no está hablando de una situación literal, de un acontecimiento que le sucedió en su vida, sino está hablando o ilustrando a través de esta metáfora su situación espiritual, que su vida espiritual estaba de esa forma, como un pantano que lo estaba succionando, que lo estaba tragando, que lo estaba hundiendo, que lo estaba enlodando. Y esa es la situación espiritual en la que nos encontramos. Muchas veces el pecado sedujo a David y lo atrapó de esa forma. En el Salmo 32, David describe de esta forma su situación, a través de una metáfora también. Él dice, primero, en el verso 1, bienaventurado aquel Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado el hombre que ha sido perdonado su pecado. Él habla de la bendición, de la bienaventuranza de aquellos que han sido perdonados por Dios. Y luego dice, yo, David, mientras callé, cuando no confesé mi pecado, mientras callé, y usa esta ilustración, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche, dice, se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, David dijo, yo me sentía de esta forma, como que mis huesos estaban envejeciendo, producto del pecado. Todo lo verde que había en mi vida, todo lo florido que había en mi vida, todo el gozo de la salvación y de servir al Señor que había en mi vida, se secó completamente. En esa situación estaba el rey David. Hermanos, muchas veces nosotros dejamos estar nuestra vida espiritual, dejamos la oración, dejamos la lectura de la palabra, dejamos de congregarnos y nuestra vida comienza a marchitarse. Nuestro gozo por el Señor comienza a desaparecer y comenzamos a enfriarnos, comenzamos a desalentarnos espiritualmente y no nos damos cuenta, llegamos a un punto de nuestra vida, parece que estuviera hundiéndose más y más, pareciera que estuviéramos en ese pantano, en ese lodo cenagoso, en ese pozo de la desesperación que David describe en el versículo 1 y 2 de este pasaje. Y comenzamos a hundirnos más y más. Y el pecado comienza a manchar nuestros corazones. Y el desánimo comienza a inundarnos. Y perdemos el gozo del Señor. Perdemos el gozo de servir a Cristo, de alabar a Cristo, de cantar a Cristo. Perdemos el deseo de congregarnos, de buscar al Señor día a día a través de la oración, a través de la palabra. Entonces es cuando nosotros debemos clamar con todo nuestro corazón al Señor, darnos cuenta de nuestra necesidad, darnos cuenta de nuestra condición y hacer lo que David hizo, clamar al Señor. David en este pasaje reconoce su condición. Ella reconoce que no puede luchar con sus propias fuerzas. Él sabía que si sigue moviendo sus brazos, sigue tratando de salir de ese pozo de desesperación, no lo va a lograr, sino que él necesita que alguien lo ayude. Y es en esos momentos de dificultad, hermanos, donde nosotros debemos darnos cuenta de nuestra necesidad de Dios y que no podemos solos. Necesitamos de la gracia de Dios cada día de nuestra vida. Necesitamos de su ayuda. Necesitamos que Él venga a nuestro encuentro. Necesitamos que Él venga a nuestro favor para poder salvarnos, rescatarnos de ese lugar en el cual estábamos. Entonces David decide esperar pacientemente al Señor. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Ojo, este esperar pacientemente no implica en David una pasividad inactiva. Él no dice, que ya no me queda otra, voy a esperar aquí, si muero, muero, si me salva alguien, me salva. No, no era una pasividad inactiva, sino que en David era una confianza activa en Dios, una fe, una confianza en que Dios iba a venir en su rescate. Él dice, yo voy a esperar pacientemente porque estoy seguro de que Dios va a venir a mi rescate. Si usted lee el versículo 17 del Salmo 40, que uno de mis favoritos de la Escritura, dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Aunque yo esté afligido, aunque yo esté necesitado, aunque yo esté en la peor de mis aflicciones, estoy seguro de que Dios pensará en mí. Tú eres mi ayuda, le dice. Tú eres mi libertador. Dios mío, no te tardes. Entonces no es una pasividad inactiva, sino una fe verdadera, una confianza activa de David en que Dios iba a venir a su rescate. Dios iba a salvarle. Es un acto de fe este clamor de David. No es que pacientemente esperó y se quedó callado, sino que dice, oyó mi clamor.
Él supo de mi desesperación y en medio de esta aflicción, Él me oyó. Me gusta el Salmo 34. En el Salmo 34 el salmista dice, creo que David también, el escritor, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Note, en todo tiempo. En tiempos buenos y en tiempos malos significa eso. En tiempos de salud, en tiempos de enfermedad. En tiempos de paz y en tiempos de dificultades. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. O sea, yo voy a alabar al Dios verdadero siempre, cualquiera sea mi situación. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Dice, en Jehová se gloriará mi alma. Y luego dice, engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Y luego dice el verso 4, 5, por ahí dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Se da cuenta de la confianza del salmista en Dios? Yo busqué al Señor y él me libró de todos mis temores. Él me oyó, dice primero, y me libró de todos mis temores. Hermanos, a veces nos llenamos de temores, nos llenamos de dudas, nos llenamos de aflicción en nuestro corazón, pero todo eso es por nuestra falta de fe y nuestra falta de confianza en Dios. Cristo dijo en Mateo capítulo 6, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué se afanan por vuestro vestido, comida, por vuestra vida? Si vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Según los pajarillos son alimentados por el Señor. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Dijo Cristo. Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Entonces, ¿acaso Dios no tiene cuidado de nosotros? Si ustedes, dijo el Señor ahí en el contexto, si ustedes y vosotros, siendo malos, siendo pecadores, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, si ustedes como padres se portan bien con sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Acaso, hermanos, Dios no conoce nuestra condición? ¿Acaso Dios no conoce nuestro dolor? ¿Acaso Dios no conoce nuestro clamor? ¿Acaso Dios no conoce nuestra necesidad? ¿Acaso Dios no le importa que nosotros estemos en medio del sufrimiento? ¿Acaso Dios va a decir cuando nosotros clamemos a Él con sinceridad y de todo corazón, te lo mereces? Eso fue por tu culpa. ¿Acaso Él no va a venir en favor de nosotros a nuestro rescate? Cuando acudimos a Él con sinceridad, cuando acudimos a Él con humildad, cuando acudimos a Él humillados en nuestro corazón, hermanos, el Señor no nos trata con indiferencia. Y yo creo que tú lo has experimentado en tu vida. Dios nos da una u otra y otra oportunidad. Una y otra. Una tras otra. Él no nos trata con indiferencia. Cuando clamamos, no solo nos escucha, sino que se inclina para escucharnos. Como un padre cariñoso, se inclina al susurro de su hijo, al dolor de su hijo. ¿Acaso si tú ves a tu hijo sufriendo, a tu hijo en medio del dolor, no vas a ir a ayudarle? Como dijo el Señor en Mateo capítulo 6, si tu hijo te pide pan, ¿tú le darás una piedra? Si te pide carne, ¿le darás una serpiente? Bueno, y ahí dice el Señor, y si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Cuánto más el Señor, hermanos? Entonces, ¿cómo respondemos nosotros en medio de las pruebas? ¿Nos desesperamos y perdemos la fe, perdemos la confianza en Dios, nos afanamos o buscamos a Dios? ¿O actuamos como David, pacientemente esperé a Jehová? Y pacientemente entendemos que es una fe activa. Esa paciencia de David, ese esperar de David, es una fe en el Señor confiando que en algún momento, David no sabía cuándo, Dios iba a venir a su rescate. Él iba a venir a su rescate. O sea, imagínense, ahora sigamos pintando el cuadro, ya pintamos ese pantano, esa arena movediza, ese hombre desobediente que cayó a ese lugar, pero ahora, cuando David dice, y se inclinó a mí
y me hizo sacar, y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Debemos seguir dibujando en ese cuadro ahora un brazo poderoso, un brazo musculoso que viene del cielo y toma a David y lo saca de ese lugar y lo pone en roca firme. Porque la historia no queda ahí. La historia termina cuando Dios saca a David de ese lugar, cuando Él lo rescata. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Lo sacó del pecado, lo sacó de la culpa, lo sacó de los desánimos de su vida. Porque eso es lo que causa el pecado en nuestra vida, pone una carga en nuestra espalda. Nos hunde más y más cuando hay pecados no confesados en nuestro corazón. Hermanos, el afán, la ansiedad que muchas veces inunda nuestro corazón y nuestra vida son pecados. Hoy día se trata la ansiedad, ¿cierto?, como una enfermedad. Hermanos, la ansiedad, según la Biblia, no es una enfermedad, es un pecado. Es un pecado que inunda el corazón del hombre y que debemos confesar delante del Señor. Dice la Biblia en primera de Pedro capítulo 5, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, hermanos, debemos confiar en el Señor. A veces luchamos tras cosas que no tienen sentido. A veces luchamos simplemente por las cosas de esta vida. A veces nos inundamos, nos embargamos en el caminar del mundo. Nos adaptamos al mundo. Tomamos la forma del mundo, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, cuando el Señor nos advierte, no os conforméis a este siglo. No tomen la forma, no se conformen a este mundo. Pero a veces nos adaptamos al mundo y tomamos la forma de este mundo y queremos andar como el mundo anda y luchar por las cosas que el mundo lucha y conseguir las cosas que el mundo consigue. Y como digo siempre, hermanos, Dios nos puso en esta vida para vivirla, para poder hacer cosas en este mundo. Pero en todo lo que nosotros hacemos debemos buscar la gloria de Dios. A veces nos afanamos por las cosas de esta vida, nos afanamos por las cosas de este mundo, pero cosas que no llenan el corazón, cosas que no llenan el alma, porque Dios creó nuestras vidas para adorarle, creó nuestras vidas para servirle, para darle gloria a Él, para amarle a Él por sobre todas las cosas y no las cosas de este mundo. Cuando nosotros ponemos las cosas por sobre Dios, cambiamos al creador de todo por las cosas creadas. Y nuestro corazón se llena de amargura, nuestro corazón se llena de avaricia. Y comenzamos a decaer en nuestra vida espiritual. Pero no nos damos cuenta en ese momento que esas cosas nos llenan el corazón. Es por eso que a veces tú ves en las noticias, en los periódicos, que un artista famoso, un deportista que había logrado muchas cosas, tomó un arma y se disparó. Porque el dinero no llena el corazón. Porque la verdadera felicidad, hermanos míos, no la producen las cosas. No lo produce el éxito según el mundo. Sino que la verdadera dicha la produce Dios en el corazón del hombre. Cuando Dios satisface el corazón del hombre. La Biblia dice que nosotros estamos completos en Cristo. Si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Y no digo que no estudies una carrera, que no tengas una casa, que no te compres un auto, pero eso no lo es el todo de la vida. Salomón, que se permitió de todo en su vida, pecaminosamente, incluso pecaminosamente hablando, que logró todo lo que un hombre podía lograr, la sabiduría. Salomón era experto en todo. Él podía dar discurso de animales, podía dar discurso de tipos de plantas. Era un hombre muy, muy sabio. Pero él dijo, todo lo que vi debajo del sol, y debajo del sol en Eclesiastés significa sin Dios, sin considerar a Dios en su vida, es solamente vanidad, algo de corta duración, algo vacío y aflicción de espíritu. Eso produce todo eso sin Dios. Y al final de Eclesiastés él dice, el fin del discurso, oídos este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No hay mayor felicidad del hombre que tener a Cristo en el corazón, que tener a Dios en su vida. Si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Y Dios es el único que puede hacer eso. Sacarte del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso y poner tus pies
sobre peña, sobre algo firme, sobre roca firme, que puedas andar seguro en la vida. Él puede sacar el corazón de piedra, como dice Jeremías, las promesas del nuevo pacto, y poner un corazón de carne, un corazón sensible a su voz, poner un espíritu en tu vida, un espíritu nuevo, el Espíritu Santo, y darte paz. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, puede darte paz. Él es el único que puede salvarte, Él es el único que puede perdonarte. Cristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo, se hizo hombre y dio su vida por pecadores como nosotros, dice la Biblia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si estás en ese pantano y te estás succionando cada vez más en ese lodo cenagoso, en esa arena movediza, y tú haces todos los esfuerzos por salir de ahí, pero nada de ese esfuerzo te sirve, es porque Dios es el único que puede restaurarte, el único que puede sacarte de ese lugar. Y el salmista retrata la obra que Dios hizo. Me hizo sacar, dice el verso 2. Él me hizo sacar. Note, él dice, yo pacientemente esperé a Jehová. Es lo único que él hizo. Pacientemente esperó a Dios, confió en Dios. Y luego Dios lo hizo todo. Se inclinó a mí y oyó mi clamor y se inclinó a mí y me hizo Dios sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Él puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. O sea, él dijo, no seguiré moviéndome, no seguiré luchando. Yo solo gritaré socorro, solo gritaré ayuda. Como el salmista en el Salmo 121, ¿recuerdan? Que él dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, no se dormirá el que me guarda. He aquí que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, el que guarda a su pueblo, el que guarda a sus hijos, el que guarda a los suyos. Entonces el salmista David entiende esto y dice, pacientemente esperé a Jehová. No me puedo salvar yo, no puedo hacer absolutamente nada, solo Dios puede venir a mi rescate. Y es lo que tienes que decir tú para salir de ese pozo de desesperación. Es lo que tienes que hacer para poder salir de ese lugar, confiar activamente en Dios, confiar en que Dios es el único que puede rescatarte, es el único que puede salvarte, es el único que puede sacarte de ahí, porque la salvación le pertenece a Él. Él es el brazo fuerte, Él es el brazo poderoso que puede rescatarnos de ahí. A veces nosotros nos creemos fuertes, hermanos, creemos que podemos solos, creemos que somos capaces de hacer cosas, pero basta que Dios toque algo de nuestra vida. Que Dios nos envíe algo, una enfermedad, un dolor, algo que nos lleve a afligirnos y vamos a ver la fragilidad de nuestra vida y cuán pequeños somos delante de Él. Dice el Salmo que Él se acuerda de nuestra condición. Él conoce que somos polvo. Dios sabe quiénes somos. Tú no puedes engañar a Dios. Él sabe quiénes somos nosotros y la salvación es de Él. Cristo es la única esperanza. Cristo es el único camino. Pedro dijo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces la salvación no proviene de nosotros, proviene de Dios. Y el salmista lo dice, Él se inclinó a mí, Él oyó mi clamor. Pero nosotros debemos humillarnos. Nosotros debemos postrarnos delante de Él. Nosotros debemos reconocer que no podemos por nosotros mismos, sino que le necesitamos a Él. Dios se inclinó a mí, dice David. Wow, hermano, qué tremendo privilegio. Qué tremenda gracia y misericordia de Dios al inclinarse a nosotros. Tú y yo no merecemos que Dios se incline a nosotros. Hoy día muchos cristianos no creen en Dios, en el Dios de la Biblia. Creen en el genio de la lamparita. Que cuando la frotan, tiene que salir el genio y cumplirle sus deseos. No, hermano, Dios no es el Dios de la Biblia. Mi Dios no es el Dios de la lamparita que cumple los deseos del hombre. Él es el Señor de todo. Él es el Dios soberano. Él es el que merece toda la gloria y el honor y el que nosotros debemos inclinarnos delante de Él y obedecerle en todo lo que Él diga. Él es el que merece la honra. Pero aún así, en su misericordia y su gracia, sin nosotros merecerlos, Él se inclina a nuestro favor y nos hace sacar del pozo de la desesperación. ¿Y sabe cómo Dios se inclinó a nosotros? Enviando a su Hijo Jesucristo. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2 que Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dejó su gloria
y se humilló haciéndose hombre, haciéndose como tú y como yo. Imagínate, Dios se hizo hombre. El Dios soberano, el Señor de todo, se hizo como tú y como yo, para morir en nuestro lugar, para pagar el precio de nuestro pecado, porque tenía que ser Dios, porque solo Dios puede salvarnos, pero también tenía que ser hombre, porque Él tenía que pagar el precio de nuestra maldad como hombre. Tenía que sufrir en la cruz nuestro castigo, tenía que sufrir en la cruz la ira de Dios que debía derramarse sobre ti y sobre mí. Pero Él la sufrió para que tú pudieses tener vida, para que tú pudieses tener esperanza. Así Dios se inclinó a nosotros. La mayor muestra del amor de Dios hacia nosotros es a través de Cristo, en la cruz de Cristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El versículo tan conocido de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces solamente el brazo fuerte de Dios, el brazo musculoso de Dios puede sacar nuestra vida del pozo de la desesperación. Y no solo eso, sino que el salmista también dice en el verso 3, y ya con esto termino, bueno, la última parte del verso 2, puso mis pies sobre peña, sobre una piedra, sobre una roca firme, sobre un lugar sólido. Eso representa. Y no solamente hizo eso, no solamente me puso en roca firme, sino que enderezó mis pasos. Él me enseñó, Él me dijo cómo yo debo caminar, cómo yo debo conducirme en esta vida. Y puso luego en mi boca, dice, cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Qué significa ese cántico nuevo? Ese cántico nuevo es gozo en el corazón que ahora expresa el salmista. Antes estaba afligido, ¿cierto? Antes estaba desesperado, pero ahora estaba con gozo nuevamente porque Dios puso el gozo en su corazón. Porque el salmista oró en el Salmo 51, recuerda, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando somos restaurados por la mano de Dios, cuando vemos la mano de Dios en nuestra vida, hermano, podemos sentir gozo y gratitud y alabanza a Dios por lo que Él ha hecho. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y Dios no solamente lo hace por nuestro bien, sino también el propósito supremo siempre es su gloria. Porque dice después, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. O sea, cuando Dios rescata del hoyo la vida de alguien, otros lo ven. No sé si te ha pasado en tu vida como cristiano, los que llevan quizás tiempo como cristiano, que a veces alguien se te acerca y te dice, oye, pero ¿por qué tú enfrentas los problemas de esa forma? ¿Por qué tú siempre andas con una sonrisa? ¿Por qué tú siempre tienes una palabra de aliento para otros? Bueno, es Dios, porque otros están viendo. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Estás hundido en ese pozo de desesperación? ¿Estás hundido ahí en ese lodo cenagoso? Bueno, clama al Señor de todo corazón y pídele que Él te ayude, que te pueda sacar de ese lugar y poner tus pies sobre peña, enderezar tus pasos y darte gozo, darte alabanza a Dios nuevamente. Que puedas volver a sentir ese gozo de servir a Cristo, ese gozo de honrarle con tu vida, porque eso es algo que no podemos perder en la vida cristiana. Es un privilegio, es un gozo, hermano mío, servir a Cristo. No hay nada más maravilloso en la vida que servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor nos ayude. Vamos a orar.